Y ahora el tema que vamos a estudiar en esta mañana, que es la parte 14 de esta serie de temas, que les voy a agradecer que ustedes escuchen cada uno de estos temas para que puedan entenderlos. Solicítenlo a los hermanos de Altar Familiar. Son 14 temas con el día de hoy, de los que hemos tratado la manera de poder ampliar grandemente todos estos puntos. Para que usted pueda comprender, tiene que leer o tiene que escuchar cada uno de estos temas. El tema, la parte 14 de esta serie de temas que tenemos, que estamos en el 149, pero bajo esta serie, el cerco divino que Satanás no puede romper, llevamos el tema 14. Y el título de este tema es Cuando un discípulo es instrumento de Satanás. Es decir, lo llega a poseer, no al 100%, no de una manera controlada, como la pitonisa de Endor, como los brujos, los espiritistas, no, sino es influenciado, lamentablemente, por las sugestiones de Satanás, y aparentemente pueden estar haciendo algo bueno, pero en eso bueno, en esa apariencia de bien, está la influencia de Satanás para destruir, para desanimar y para que el plan de Dios no pueda llegar a cumplirse. Así que el tema de esta mañana es cuando un discípulo es instrumento de Satanás. Tenemos nuestra introducción. Vivimos en un tiempo donde muchas voces intentan influenciar la mente humana a través de las redes sociales, de las diferentes ideologías que existen y vienen, a través de los entretenimientos, de las amistades, de las presiones familiares y aún de personas cercanas dentro de la iglesia. Puede ser un hermano en la fe, un director de iglesia, puede ser un pastor, un líder local. Lo más peligroso no siempre es un enemigo declarado. Muchas veces Satanás usa personas cercanas, bien intencionadas, para desanimar, detener o apartar del propósito de Dios. Por favor, analicen esta introducción, porque hoy vivimos en ese tiempo. Son muchas voces las que tratan la manera de influenciar la mente humana. Y en esa influencia que nosotros escuchamos, lo más peligroso no siempre es un enemigo declarado, sino son personas cercanas, personas que podemos compartir la misma fe, familiares que están en nuestro círculo donde vivimos, pastores o líderes que apreciamos con todo nuestro corazón, que en algún momento nos han desanimado, nos han detenido en nuestro crecimiento espiritual y nos han apartado del propósito original que Dios tiene en el tiempo en el que nosotros vivimos. El apóstol Pedro era un discípulo que se manifestaba y que tenía un perfil de liderazgo que Jesús había visto. Pedro amaba a Jesús, no hablaba con odio, humanamente parecía preocupado por Cristo, pero sin darse cuenta sus palabras estaban en contra del plan divino. Un discípulo sincero puede ser momentáneamente influenciado por Satanás cuando habla desde la carne, desde el temor, desde el orgullo, desde la emoción o desde una mente no sometida totalmente a Dios. Cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, las personas pueden hablar influenciados por esas sugestiones que el enemigo habla a través de los susurros de los demonios, como le sucedió a Juan el Bautista, que se desanimó en aquel calabozo donde Herodes lo había metido, como le sucedió a Elías el profeta,
cuando se escondió en una cueva y desde esa cueva estaba desanimado y dijo, quiero morir. ¿Por qué? Porque los susurros de los demonios hablan a los siervos de Dios desde la carne, desde el temor, desde el orgullo, desde una emoción no bien digerida o desde una mente que no está sometida totalmente a Dios, como la mujer de Job que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Hay pensamientos y palabras sugeridos por personas que son influenciadas por Satanás y es otro tipo de posesión momentánea, que no es una posesión total, pero en su momento están desanimando a aquellos y pierden el gozo de la salvación. Es la cruda realidad que vivimos hoy en este tiempo actual. Cuando leemos los testimonios del espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, en la página 379, párrafo 4, dice, Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros quién decís que sois? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Pedro había expresado la fe de los 12. Pedro era el que más expresaba y respondía con fe y reconocía que Jesús tenía una misión y era el Hijo del Dios viviente, era el Cristo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pedro tenía confianza en que Cristo era el verdadero Hijo de Dios y que había sido enviado para restaurar las cosas que habían sido votadas por los reyes, por los dirigentes del pueblo de Israel. Pero sigue diciendo el testimonio. Jesús contestó a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Noten, hermanos, esas conversaciones que Jesús tenía con aquellos 12 discípulos que los estaba formando, que los estaba preparando para poder enfrentar no solamente el mundo, sino la religión que iba a perseguir a la iglesia cristiana, una religión que creía en el Mesías, una religión que guardaba la ley, una religión que guardaba el sábado. Se iba a aliar con las potencias civiles de la época para hacerle la guerra a la iglesia cristiana que estaban haciendo en los días de nuestro Señor Jesús. Y Pedro tenía el perfil de ser el líder de la iglesia en esos días. Sigue diciendo el testimonio. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios. Y ahora sus palabras, que anunciaba sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. El mismo discípulo que reconoció a Cristo podía, minutos después, resistir el plan de Dios sin darse cuenta. Ahí es donde hay una línea tan fina que el pueblo de Dios debe de ser muy cuidadosos, porque fácilmente podemos ser influenciados por las sugestiones de Satanás y desviarnos del plan original. Aquel discípulo que reconoció que Cristo era el Hijo del Dios viviente, era el Cristo predicado por los profetas del Antiguo Testamento, cuando Jesús expone lo que los profetas del Antiguo Testamento habían escrito sobre él, como el Mesías, como el Cordero de Dios, como la ofrenda perfecta para poder presentarse, e iba a morir en una muerte atroz, en una cruz. Pedro se siente influenciado y de poder decir, no puede ser que Cristo muera de esa forma. El mismo discípulo que reconoció a Cristo
podía minutos después resistir el plan de Dios sin darse cuenta. ¿Cuántos hijos de Dios hoy actualmente, miembros fieles a los principios, a sus responsabilidades delante de Dios, fácilmente podemos ser influenciados a través del enemigo y poder desanimar, quitar el gozo de la salvación en personas cercanas, en familiares, en miembros de la iglesia? Desanimar fácilmente a aquellos que están luchando con alguna situación tan difícil. Fácilmente podemos ser influenciados. Una posesión momentánea del enemigo a través de una influencia negativa, que aparentemente es buena la idea. Como cuando Pedro viene y le dice, Señor, Señor, por favor. Y Jesús les dice a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y en Jerusalén será tomado por gente mala que lo van a golpear, lo van a tratar mal. Van a herir al pastor y las ovejas serán esparcidas por la región. Pedro escuchaba atentamente y Pedro sintió lástima, sintió dolor. Pero ese dolor no venía por parte de Dios, era un dolor experimentado porque el diablo estaba influenciando al discípulo para que pudiese resistir el plan de Dios sin darse cuenta. Pedro, un discípulo influenciado por Satanás. En Mateo capítulo 16, versículo 22, la Biblia dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Yo quiero preguntar a mis hermanos en esta mañana, ¿era correcto el consejo de Pedro? ¿Se mira bueno el consejo de Pedro desde una perspectiva? ¿Estaba hablando correctamente Pedro desde la perspectiva humana para que el Señor Jesús no sufriera en Jerusalén? Pero vean, hermano, la respuesta de Jesús. Mateo 16, 22. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Fue fuerte la reprensión que hizo Jesús? Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Era Pedro Satanás? Pregúntese en ese momento. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿En qué momento Pedro es influenciado por el enemigo? ¿Cómo Pedro, que un momento antes había declarado que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo, el enviado por Dios, el Cordero de Dios, y ahora Pedro actúa de una manera diferente a lo que está diciendo? ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos predicadores podemos hablar bonito desde el púlpito, pero luego cuando actuamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, con aquellos débiles en la fe o un ser querido, y conversamos con ellos, contradecimos la misma palabra que nosotros hemos predicado? Muchas veces porque somos influenciados por el enemigo, y en un momento el enemigo puede tomar control de nuestra mente para poder destruir un plan dado por Dios. Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Increíble lo que dice Jesús. Pedro quería evitar el sufrimiento de Jesús. Humanamente parecía amor, protección, prudencia, pero espiritualmente estaba contradiciendo la voluntad de Dios. Jesús no reprendió el amor de Pedro, reprendió la influencia satánica de aquellas palabras. ¿Cuántas palabras nosotros podemos pronunciar quitando el gozo, quitando el ánimo, quitando el amor, quitando el deseo de hacer las cosas bien de aquellas personas que luchan en su diario vivir con situaciones difíciles,
ya bien sea familiares, ya bien sea problemas económicos, ya bien sea una lucha contra una enfermedad, fácilmente un miembro de la familia, un líder de la iglesia, puede ser influenciado por Satanás a través de sus palabras, quitando el deseo de poder alcanzar el propósito divino. No toda voz amable viene de Dios. No todo consejo emocional es correcto espiritualmente. Satanás muchas veces usa el miedo, el sentimentalismo, el desánimo, el razonamiento humano para detener la obra de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido motivados para poder llevar palabras amables, un consejo desde la emoción que aparentemente está correctamente en lo espiritual, pero fue producto del miedo, del sentimentalismo, del desánimo o de un razonamiento humano que sin querer estamos deteniendo la obra de Dios en aquella persona que está pasando por una prueba, por una dificultad? Cuando Satanás usa personas cercanas, un líder o pastor puede ser influenciado. Aún líderes espirituales pueden hablar desanimando, apagando el fervor, criticando, sembrando el temor o desviando al pueblo. Recordemos lo que sucedió en Números capítulo 13, 31 al 32. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. A tal punto dice la lectura que nosotros nos sentíamos como langostas, viendo únicamente para abajo. ¿Qué produjo estas palabras dentro del pueblo? ¿Qué sucedió con esos 12 varones? Que 10 de ellos dieron un mensaje mal orquestado. Esos 10 varones comenzaron a pronunciar las palabras: no podemos subir porque el pueblo es más fuerte que nosotros. Comenzaron a hablar mal dentro del pueblo de Israel. Las palabras que pronunciaron es tierra que traga a sus moradores. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué imaginaban ustedes que pensaban los niños, los jóvenes, el pueblo adulto, las mujeres con sus niños, los ancianos? ¿Pero qué estamos escuchando de estos líderes? Es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué habrá en ese lugar? La tierra se abre y nos tragará. Tenían en su mente el recuerdo de lo que pasó en la gran rebelión y la apostasía de Coré, Datán y Abirán, cuando todas las familias estaban ahí y la tierra se abrió y tragó a esos rebeldes. Vino a la mente de ellos el recuerdo de lo que sucedió con aquellos que fueron tragados por la tierra, y ahora estos líderes pronuncian: aunque es una buena tierra, no podemos subir porque la gente es más fuerte que nosotros, porque es una tierra que traga a sus moradores y hay gigantes, los hijos de Anac, y nosotros nos sentimos como langostas. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿de dónde provenían esas palabras? ¿Quién había influenciado la mente de 10 líderes? Eran 10 dirigentes de Israel que hablaron al pueblo. ¿Qué mensajes escuchamos hoy a través de las redes sociales? ¿Cuáles son las prédicas que escuchamos de pastores de nuestra iglesia que pueden tomar el púlpito, pero desde el púlpito poder encender la infernal tea satánica con mensajes no productivos, no edificativos, mensajes que arrebatan el fervor, mensajes que siembran temor y mensajes que desvían al pueblo de la vía correcta y del camino hacia la perfección?
Qué interesante, hermanos, cuando estudiamos estos temas. Líderes puestos por el pastor y no por Dios. Los 10 espías desanimaron al pueblo cuando dijeron no podemos subir. Un líder sin fe puede contaminar a toda una congregación. Hay palabras que destruyen sueños, que apagan ministerios y que enfrían iglesias. Esos 10 espías, esos 10 príncipes de Israel, destruyeron el sueño de una generación que había sufrido en Egipto, que había sufrido en el desierto, de una generación que estaba dispuesta a entrar a una tierra prometida porque el Dios del cielo lo había predicho muchos años atrás, cuando se le dio la promesa a Abraham, el padre del pueblo de Israel. ¿Cómo una palabra de un líder puede contaminar a toda una gran congregación? Esos 10 espías destruyeron sueños, apagaron el sueño de entrar a la tierra prometida y desanimaron a todo el pueblo de Israel. Ahora viene la enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos desanimar a la iglesia, a la cual Dios nos ha puesto como líderes en diferentes niveles de organización? Una iglesia local, un distrito, una asociación, una unión, una división, o desde la conferencia general. Escuchamos palabras, escuchamos mensajes, que en lugar de poder animar al pueblo, lo puede desanimar. Sí, no podemos subir. ¿No se estará repitiendo la historia hoy dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántos líderes están predicando? No podremos subir. Es tierra que traga a sus habitantes. Es una tierra de gigantes. No podemos. Mis hermanos, con Dios todo es posible. Sin Dios, nada es posible. Padres, madres, influenciando negativamente hoy a sus hijos. A veces los padres, por temor o falta de visión espiritual, desaniman a sus hijos. No sirvas tanto a Dios. No estudies la Biblia. No te bautices todavía. Saca tu carrera universitaria. Porque si eres miembro de iglesia y tienes que estudiar en sábado, no tienes ningún compromiso, pero vive en la casa de esos padres y no se dan cuenta que hijos que van a estudiar en sábado, viviendo en la misma casa, es como que si los padres violaran también el sábado. ¿Cuántos padres de familia no están desanimando hoy a sus hijos? Poniendo en mal a sus hijos contra los líderes de la iglesia, contra hermanos de la iglesia. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos, no sacrifiques oportunidades por la iglesia? Toma el trabajo. No importa que trabajes unas horas en sábado. Sí, padres de familia influenciando negativamente a sus hijos. Ejemplo, Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. La esposa de Lot miró atrás. Su corazón seguía unido a Sodoma. Su influencia afectó el ambiente espiritual del hogar. A tal punto, mis queridos hermanos, que las hijas de Lot cuando salieron, oigan bien, cuando salieron con Lot y con su madre de Sodoma y Gomorra, iban caminando tan despacio porque me imagino que iba hablando la mujer de Lot. No quería salir, iba influenciando inconscientemente a sus hijas y a su esposo, a tal punto que esta mujer se perdió, se convirtió en una estatua de sal, como un símbolo de la insensibilidad que tiene el ser humano para no distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay muchos que se han estancado en su crecimiento espiritual por la influencia negativa de padres y madres de familia que afectan
la espiritualidad de sus hijos. Hay padres físicamente fuera de Sodoma, pero emocionalmente todavía están dentro de Sodoma. Escuchen esos consejos. Hijos influenciados por Satanás. Tenemos el ejemplo del hermano mayor, ¿recuerdan? Lucas 15, 28 al 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cuántos miembros de la iglesia? ¿Cuántos líderes de la iglesia? ¿Cuántos con cargos de responsabilidad se oponen a la entrada de personas que han dado mal testimonio allá afuera en el mundo, pero que han sido alcanzados por la gracia de Dios y quieren entrar a la iglesia, pero hay un muro, hay voces que se levantan y dicen: no puede entrar? Como el hermano mayor que se enojó porque aquel hermanito menor se arrepintió y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen mucha comida y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de estos tus jornaleros. Una petición que nacía de la profundidad de un corazón golpeado por el pecado, golpeado por las influencias satánicas, porque había sido una persona poseída por demonios, a tal punto que cayó hasta lo más bajo. Pero ahí donde estaba se arrepintió y la gracia lo alcanza. El Espíritu de Dios hizo una obra maravillosa en el corazón del hijo pródigo y regresa a su padre. Lo interesante es que el hermano mayor, el que no se había pervertido, el que no se había corrompido, el que respetaba principios, el que guardaba bien los principios del padre en su casa, se enojó con su padre y no querían entrar. Muchos miembros de iglesia que tal vez viven fielmente a los principios se perderán cuando no tienen la empatía hacia el pecador que sufre en nuestro diario vivir. Sí, hijos influenciados por el poder del demonio dentro de las casas y dentro de la iglesia. El hermano mayor criticó la misericordia, rechazó el perdón, menospreció la restauración de su hermano. Aunque estaba en casa, estaba dentro de casa, el hermano mayor estaba perdido dentro de su casa. Estaba lejos de Dios. Como lo que dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El hermano mayor, aunque estaba dentro de casa, tenía un espíritu incorrecto. Se puede estar dentro de la iglesia y tener celos, orgullo, resentimiento y falta de amor. Y cuando estos elementos están en el corazón de un miembro de la iglesia, puede ser fácilmente influenciado por el poder de Satanás. Y aquí es donde el diablo tiene control de la mente momentáneamente. Y esa influencia satánica puede menospreciar la misericordia de Dios, puede rechazar el perdón de Dios y puede rechazar la restauración que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esposos o esposas influenciadas por el enemigo. La esposa de Job, como lo mencionamos, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ella habló desde el dolor, desde la desesperación, desde el cansancio emocional. Pero Satanás intentó usar esas palabras para destruir la fidelidad de Job. Aquí quiero detenerme. ¿Cuántas veces una enfermedad, un accidente, una situación difícil en el círculo familiar puede causar dolor,
puede causar desesperación, viene el cansancio emocional, viene la pérdida de la fe, viene la desesperación, y en ese momento, más de alguien en el círculo familiar puede ser influenciado por Satanás para arrebatar ese gozo que el cristiano puede manifestar en medio del dolor, en medio de la prueba. ¿Cuántos han perdido su fe y se han perdido para la eternidad porque en medio de la prueba y en medio del dolor no confiaron en Dios? Lamentablemente perdieron su mirada, quitaron su mirada de Dios y pusieron su mirada en el dolor, en la desesperación, en el cansancio emocional. Qué interesante lo que le dice la mujer de Job. Aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántos en medio del dolor de la prueba pronuncian palabras? Pero ¿por qué les sucedió eso si iban a la iglesia? ¿Por qué les pasó eso si era un hijo de Dios? Pero miren por qué les sucedió eso si tan íntegro que es en las cosas de Dios. Pues a esas personas es la que muchas veces más prueba les viene. Lamento decir, el comentario de una hermana en la iglesia que conozco me dio tanta tristeza. Y ella pronunció: cuando era fiel a Dios en los diezmos y en las primicias, cómo me iba re mal. Pero ahora que lamentablemente doy de acuerdo a lo que yo crea conveniente, entonces quiere decir que ya no es fiel en los diezmos y en las primicias. Ahora me va bien. Tengo mejor economía. ¿Cómo esas palabras pueden influir en un pueblo? Influir en las personas. Influir en un familiar. Ay, hermanos, pero es la realidad. Y tenemos que ser muy prudentes. La mujer de Job dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Había dolor en Job. Había una desesperación, sí. Había un cansancio emocional. Había una presión sobre él. Él pensaba: ¿pero por qué me ha sucedido todo esto? Es interesante, mis queridos hermanos, cómo la influencia de Satanás en medio del dolor y de la desesperación hace que las personas tal vez con un buen criterio traten la manera de dar un consejo, pero ese consejo muchas veces viene a destruir la fidelidad de aquellos que están luchando en su vida cristiana. Las palabras incorrectas dentro del hogar pueden destruir espiritualmente. ¿Cómo Satanás influencia a un discípulo? ¿A través del temor? Pedro tuvo miedo del sufrimiento. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A través del orgullo y la carnalidad, también Satanás puede usar estos recursos para influenciar a mal a un discípulo de Cristo. En Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Oigan esto, hermanos. Cuando las pasiones de la carne controlan nuestra mente, podemos fácilmente ser influenciados por el poder de Satanás. A través de palabras negativas, Satanás usa críticas, desánimo, murmuración, burlas, chismes para destruir la fe. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muy importante que podamos subrayar estos puntos. Ahora viene algo muy interesante. ¿Cómo evitar ser instrumento del enemigo o ser influenciados por Satanás? Orando antes de hablar. Y hay que escuchar bien. Dios nos dio 2 oídos para escuchar 2 veces y una lengua para hablar una sola vez. Salmo 141, versículo 3 dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios.
¿Cómo evitar ser instrumento del enemigo? Pensando espiritualmente. Sí. Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16:23, pero él volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Cuando pensamos en las cosas de Dios, no vamos a ser influenciados por Satanás. Pero cuando pensamos en las cosas terrenales, dejando a un lado el consejo de Dios, entonces nosotros podemos llegar a ser instrumentos de Satanás. Número 3, llenándonos del Espíritu Santo. Una mente vacía espiritualmente es fácilmente usada por el enemigo. En Efesios 5:18 la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y Mensajes Selectos, tomo 3, dice, Satanás se está preparando para trabajar en secreto mediante sus agentes humanos. Y el deseado de todas las gentes, página 376, dice, aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de ser instrumentos del enemigo. Aún los discípulos de Cristo. Aún el pastor que más podemos admirar. Aún el miembro de iglesia más cerca a Dios puede ser probado. Y cuando es probado, el enemigo quiere probarlo, porque la influencia de este hijo de Dios es de tal naturaleza que puede afectar a muchas personas. La influencia de alguien que está en eminencia, que está en un cargo de responsabilidad, puede de tal manera afectar la mente de aquellos que están luchando con sus problemas, con sus cruces espirituales. Las palabras precipitadas han separado amigos y debilitado la fe de muchos. Yo no sé, mi querido hermano y mi querida hermana, si en tu mente y en tu corazón muchas veces precipitadamente has pronunciado palabras donde has sido el instrumento por el cual Satanás ha influenciado y ha quitado la fe de aquellas personas que están luchando con problemas que prueban su fe. Si has sido un instrumento por medio del cual has influenciado a tus hijos para que no vengan a los pies de Jesús. Si eres un líder o un pastor que por nuestras palabras hemos pronunciado palabras torpes, que hemos arrebatado la fe de aquellos que están luchando con problemas que los hacen tocar fondo y que se aferran únicamente a aquel que es capaz de poder levantarlos, que les extiende la mano y les dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nuestras palabras precipitadas han causado tanto daño? Han separado amigos, han debilitado la fe de muchas personas. Y el resultado es la muerte espiritual. Satanás no siempre usa enemigos. Muchas veces usa voces cercanas. Una palabra puede levantar un alma o destruirla. El discípulo que no ora puede terminar hablando como Pedro, con amor humano, pero sin discernimiento espiritual. No todo consejo emocional muchas veces proviene de Dios. Hay una historia de reflexión. Se cuenta que durante una guerra, un joven soldado recibió órdenes de cruzar un puente peligroso para llevar un mensaje urgente que salvaría muchas vidas. Mientras avanzaba, algunos compañeros comenzaron a gritarle, ¡regresa! ¡Es muy peligroso! Parecía un consejo lógico y protector, pero el joven sabía que obedecer a aquellas voces significaría fracaso para toda la misión. Cruzó el puente, entregó el mensaje y muchas personas fueron salvadas. A veces, las voces más peligrosas no son las que insultan, sino las que intentan apartarnos
silenciosamente de la voluntad de Dios. Y por eso hoy la reflexión viene a nuestras vidas. A veces nuestras palabras no pueden llevar el dardo que destruye un corazón herido, sino puede ser una palabra con apariencia de dar sanidad al corazón hiriente, pero que está fuera de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, Pedro quiso evitar el sufrimiento de Cristo, pero sin darse cuenta, estaba interfiriendo con el plan de la salvación. Hoy debemos preguntarnos, ¿estoy siendo instrumento de ánimo o desánimo? ¿Mis palabras acercan a otros a Dios o lo enfrían? ¿Estoy hablando bajo la dirección del Espíritu Santo o bajo impulsos humanos? Que nunca escuchemos de Cristo las palabras, quítate delante de mí, Satanás, sino más bien que podamos escuchar las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que la paz del cielo quede con nosotros en esta mañana de este miércoles. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y no se pierdan el tema 150 para el siguiente miércoles, titulado El poder oculto del engaño en los remedios para el tiempo del fin. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención, y que la paz de Dios pueda quedar con ustedes en esta mañana. Es mi mejor deseo en oración. Amén.